Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia ¿Cómo beneficia o afecta a su empresa la factura electrónica? Soy Miguel Gelo junto con Juan David Alzati y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Recomendación antes de iniciar la conferencia del día, si no pueden ver la conferencia en vivo, quieren consultarla luego de terminada, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com. Está con nosotros Óscar Moreno, cuenta con 8 certificaciones internacionales en seguridad, por más de 7 años ha participado activamente en comités mundiales que desarrollan estándares de seguridad de la información. Tiene una alta experiencia en soluciones criptográficas y de certificados digitales. Actualmente es el director de consultoría en F&M, empresa especializada en facturas electrónicas. Les recuerdo también que esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Arus, Banco de Occidente, ETB y Fundación Comeva. De esta manera y sin mayores preámbulos le damos la bienvenida a Óscar, quien a partir de este momento puede iniciar la presentación. Óscar, muy buenos días, bienvenido. Envío la invitación para compartir pantalla. Confirmo en cuanto la estemos viendo. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Miguel, y a todos por organizar este evento. La idea de hoy es contarles un poco de facturación electrónica y cómo ha funcionado en el país desde el decreto de 2007 y cómo está cambiando los nuevos decretos, las funcionalidades y las necesidades hacia factura electrónica. Vamos a tocar muy rápidamente en esta hora, porque además es un tema denso e importante desde el punto de vista legal. Hay aspectos importantísimos como cuándo viene la obligatoriedad, cuáles son las empresas que van a estar obligadas, cuándo me toca a mí implementarlo, y otros temas también como cómo se va a poder hacer factoring electrónico para tener mayor liquidez sobre una factura ya emitida. Cuando esta factura se paga 90 días y realmente se le puede vender o endosar al sector financiero y obtener mayor liquidez. Vamos a ver los beneficios de factura electrónica, por qué las empresas, a pesar de que todavía no están obligadas, ya lo están implementando. Vamos a comentar sobre el piloto de la DIAN y cómo han sido los resultados, cuáles fueron los principales resultados en el piloto de la DIAN, y vamos a ver algunos casos específicos, resultados de la implementación del piloto, para analizar y ver si existen otros casos importantes que ustedes puedan tener. Sin embargo, muchos de los casos ya de negocio se vieron en el piloto y se solucionaron. Esto es, finalmente, esta charla, como saben, pues es un abrebocas, porque va a existir un espacio diferente en donde vamos a ver detalladamente el aspecto legal y jurídico de la factura electrónica. ¿Qué pasa si no me pagan una factura? ¿Cuál va a ser el cobro jurídico? ¿Cómo es el proceso de aceptación de la factura? ¿Cómo se implementa? ¿Cuál es la metodología que sigue? ¿Qué pasa si yo ya tengo un ERP o sistema contable existente? Entonces, ese tipo de preguntas pues los vamos a resolver en la charla o en el curso que se va a dictar más adelante. Hoy va a ser un abrebocas y vamos a ver en general la factura electrónica en lo que nos da el tiempo, que es una hora. También contarles que la factura electrónica pues no es un invento de la DIAN del año 2015, sino que la factura electrónica ya lleva años en Colombia. Desde el 2007 la DIAN le dio, incluso desde 1996 en Colombia se puede hacer factura electrónica, pero fue hasta el 2007 que se le dio el primer empujonazo a la factura electrónica y que de hecho funcionó muy bien
para que en las empresas que ustedes están viendo en la línea punteada hacia arriba ya emiten factura electrónica y reciben factura electrónica. Empresas como Cemex, Apple, General Motors, etcétera, ya tienen implementado este sistema y de la línea punteada hacia abajo ya son empresas que están implementando factura electrónica. Algunos proveedores, digamos, ustedes son proveedores, por ejemplo, de empresas como Cemex, General Motors, Alcosto, Grupo Chía, Amarillo. Estas empresas que son grandes compradores ya están implementando la recepción de factura electrónica, o sea, ya están preparadas para esto. Y en algunos casos, si este comprador lo decide, incluso van a exigir que comercialmente y dando algunos tiempos también van a pedirles el favor a sus proveedores que inicien también con factura electrónica dado los beneficios que tienen para ambas partes, que vamos a ver en unos momentos. La factura electrónica pues no inició el año pasado, como les comentaba. Lo que pasa es que se está volviendo famosa a partir del decreto 2242 del 2015, pero en Colombia ya se procesan muchísimas facturas electrónicas. Solamente en la plataforma de FIM y BIL se procesaron el año pasado 3.600.000 y estamos hablando de 4,6 billones de pesos que se han procesado en nuestra plataforma. Nuestra plataforma pues al final se caracteriza por innovación, seguridad, accesibilidad y autenticidad. En innovación tenemos procesos como pólizas de seguro para la factura electrónica, cosas que en el mundo físico existen, pero en el mundo electrónico ya son mucho más fáciles. Imagínense ustedes emiten la factura y pagando, digamos, un seguro, una póliza, si el pagador o el cliente no les paga ese documento, entra, digamos, la póliza se ejecuta, ustedes reciben un porcentaje de esa factura, inicia un proceso de cobro, si se recupera ustedes reciben el total de la factura. Entonces, digamos que en el mundo electrónico se van facilitando las cosas con la sola emisión y con un proceso de validación previo. Esas facturas van a poder quedar aseguradas, son cosas opcionales que pueden ustedes usar. Otro tema importante es el factoring. Ustedes pueden emitir una factura electrónica y después hacer un proceso de venta o de endoso hacia el sector financiero. Nosotros somos una empresa certificada en ISO 27001, ISO 9001, que es seguridad de la información y calidad. Además somos una empresa colombiana de desarrollo de software. El software es colombiano, desarrollado acá. Y contamos con un módulo, el HSM es al final un hardware criptográfico que lo que permite es elevar el nivel de seguridad de este tipo de solución. La solución es en la nube, o sea, ustedes no tienen que comprar servidores o instalar software en ningún computador de su organización. Ustedes acceden a ese software a través de un navegador web y ya tienen todas las ventajas y todas las funcionalidades. Si ustedes ya tienen un ERP o sistema contable tipo SIGO, ELISA, OFIMA, Seven, SAP Business One, Word Office, entre otros, nosotros ya tenemos un conector que nos permite extraer los datos y convertirlos en factura electrónica. Además, otros temas de seguridad de la información. Una factura, por ejemplo, cuando se endosa, cuando se emite, puede ser asegurada a través de biometría, a través de un proceso de validación por rostro o por voz, de que el documento, para darle mayor seguridad todavía. Entonces, esa es la solución, pero entonces vamos a entrar en materia, ahora sí, para hablar de qué es facturación electrónica. Al final, el tema del comercio electrónico inicia con la ley 527 del 99. Esta es conocida como la ley de comercio electrónico. El resumen de esta ley básicamente define que
si se firma un contrato, si se firma un documento en el mundo físico o se firma un contrato en el mundo digital, en Colombia desde el 1999 tiene la misma validez jurídica. Eso se llama, es conocido como equivalencia funcional. Claramente, para poderlo firmar hay que tener un certificado digital que lo que permite es firmar esos documentos. Nosotros, dentro de los costos del servicio de factura electrónica, incluimos un certificado digital para cada organización. Nosotros, estos certificados digitales son certificados emitidos por una autoridad de certificación abierta, que es una entidad que define la ley 527. Básicamente, yo las llamo las registradurías digitales. Una registraduría, entonces, es donde se presenta una persona o un contador que representa una empresa o el representante legal, presenta los documentos en esa entidad, y esa entidad que es una autoridad de certificación abierta, lo que hace es validar y entregarles a ustedes su cédula. Su cédula en el mundo digital es un certificado digital que puede ser visto antes en un token, antes en un archivo que se llama el P12, pero ahora en un token, o se almacena en un token virtual en hardware criptográfico, como les decía, el HDCM. Entonces, eso es lo que habilita el comercio electrónico en Colombia, que es esta ley de 527 del 99, y define que cualquier documento que se firme en el mundo digital o en el mundo físico tiene equivalencia funcional, o que es exactamente, tiene la misma validez. Entonces la DIAN, basados en este decreto, en esta ley, publica el decreto 1929 del 2007 y la resolución reglamentaria 14465, también del 2007. Con esto se le da el primer empujón a la factura electrónica en Colombia y se define las reglas de juego de cómo va a operar la factura electrónica. Como les mostrábamos, pues este tema de la factura electrónica no ha empezado, no empezó el año pasado, sino empezó ya hace muchísimos años. Y lo que hace el nuevo decreto que se publicó en noviembre del 2015, que es el decreto 2242, es definir dos condiciones de fondo, o hace dos cambios importantísimos y 8 cambios técnicos. Los dos cambios de fondo son la obligatoriedad y la masificación. Entonces ahí ya vamos entrando. La obligatoriedad significa que la DIAN hoy tiene la autoridad para definir, señalar o identificar a la empresa que él considere debe empezar en factura electrónica. Una vez esa empresa sea notificada, tiene 6 meses para implementar el sistema de facturación electrónica. ¿Cuáles son los criterios para definir? Digamos, lo que se espera y lo que la DIAN ha comentado va a ser la obligatoriedad, va a ser algo muy similar a las NIF. Van a definir grupos de obligados. Entonces, grupo 1 le toca a partir de esta fecha, grupo 2 a partir de esta otra, grupo 3 a partir de esto. Esos grupos, entonces, van a ser definidos basados en unos criterios que el mismo decreto 2242 define. Los criterios que el 2242 define del 2015 son el volumen, devoluciones de IVA, o sea, industrias que tengan muchas devoluciones de IVA, y industrias con riesgos de evasión. DIAN va a empezar o va a identificar cuáles son el grupo, va a empezar con estos criterios a definir esos grupos. Entonces, empresas que vendan más de tanto, que hagan más de tantas facturas, o que vendan, o que estén en este sector, por ejemplo, el sector que tenga altas devoluciones de IVA. Estamos hablando, por ejemplo, construcción, cuando se hacen viviendas de interés prioritario,
flores o en general las empresas que exporten y que se produzcan los materiales, los productos directamente en Colombia, pues solicitan devoluciones de IVA. Entonces, en esos criterios es que van a estar obligando a las organizaciones y también a la cadena que está asociada, ¿no? Entonces, no significa que solo los exportadores, sino también a los proveedores que le vendan, por ejemplo, el sector floricultor, que es principalmente exportador, pues ellos se solicitan muchas devoluciones, entonces van a empezar por ese tipo de sectores y por esas empresas exportadoras o proveedores de ese sector exportador. Entonces, ese es uno de los principales cambios de fondo. Y el segundo cambio relevante que trae el decreto 2242 es el tema de la masificación. La masificación significa que en Colombia se va a desaparecer el concepto de factura por computador. O sea, en los próximos entre 3 y 4 años, ya un contador o un representante legal no va a poder pedir una resolución de factura de factura por computador, porque ya no va, ya paulatinamente va a ir desapareciendo. ¿Qué hay que pedir? Resolución de factura electrónica. Algunos documentos equivalentes van a poder vivir o convivir con factura electrónica. Sin embargo, la DIAN en las charlas que ha dado, lo que tienen, primero ya tiene identificado varias resoluciones que permiten documentos equivalentes y los va a estar subiendo o migrando hacia factura electrónica. ¿Cuáles son los documentos equivalentes que ustedes pueden conocer? Básicamente el POS, que es la factura en mostrador, con la tirilla que se entrega cuando se compran un café o cuando se compra algo que se consume ahí mismo. Tiquetes de viaje, entradas a cine, entradas a espectáculos culturales. Hay aproximadamente 18, 15 resoluciones de documentos equivalentes que van a ser unificadas hacia este concepto que se llama la masificación de la factura electrónica. Entonces, esos son los dos puntos de fondo que realmente dice el 2242. Uno, se va a volver obligatorio, y dos, va a ser para todos, o sea, se va a masificar la factura electrónica en los próximos 4 años, empezando por los diferentes, con los diferentes criterios y grupos que se vayan a definir. La facturación electrónica no es solamente para empresas grandes o empresas multinacionales que tienen muchísimo dinero para invertir en soluciones tecnológicas. No, la factura electrónica está pensada para las pymes y para las micro. Incluso nosotros, facturaenlinea.co, hay opciones de uso gratis del software. Si hoy una empresa factura en papel y tiene ciertos volúmenes, puede utilizar la facturación electrónica gratis para emitir sus facturas, obviamente con ciertas restricciones de volumen en cuanto a la emisión. El año pasado fue un proceso de transición y empezaron a circular muchas noticias sobre facturación electrónica. Algunas informan, otras desinforman. Entonces, por eso se ha decidido que es un tema relevante y es un tema que queremos entregar a ustedes y comentarles qué es mito y qué es realidad, ¿sí? Dentro del curso que vamos a dictar más adelante, que ustedes se enterarán, vamos a ver cuáles son los mitos más comunes y cuáles sí son ciertos, ¿no? Hemos escuchado que nos van a obligar en tal fecha, que ya estamos obligados, que la factura electrónica es un PDF, simplemente. Entonces,
hay muchos mitos y realidades que vamos a ir aclarando y vamos a ir visualizando punto por punto para que la adopción de la factura electrónica sea un tema muy fácil y muy económico. O sea, no necesariamente que porque ahorita mostramos los clientes más grandes, por supuesto, pero nosotros tenemos cantidades de pymes que ya usan este software y que es el mismo software que usan los grandes, o sea, es la misma plataforma. Entonces, el decreto 2242 se publicó en noviembre de 2015, ya define los principales temas de fondo y 8 cambios técnicos. Como la factura electrónica ya llevaba tantos años en Colombia, pues básicamente se tuvo que actualizar la forma como se hacía la factura y se publicaron 8 mejoras, 8 cambios en donde se definen qué hay que hacer. Ahorita los vamos a detallar cuáles son esos 8 cambios. Entonces, eso se publicó en la resolución 19 del 2016, en donde se dan las condiciones específicas de cómo va a ser la facturación electrónica. Otra cosa que pasó en el 2016 fue el piloto de la DIAN. Muy seguramente escucharon ustedes o vieron algunas noticias. El piloto fue un proceso que se desarrolló entre abril y octubre del año pasado, donde participamos 60 empresas. De esas 60 empresas, 19 pasaron las pruebas técnicas. Una de ellas fue F&M Technology. Y básicamente, ¿en qué consistía el piloto? La DIAN montó un nuevo sistema para recibir las facturas electrónicas en menos de 48 horas. Una vez emitidas, hay que entregarle la factura electrónica a la DIAN. Claramente, pues los volúmenes son altísimos y lo que esperan procesar pues son volúmenes altísimos, pues la facturación de todo el país, y ellos tenían que estar preparados. El piloto tenía como uno de sus principales objetivos era validar o verificar que su nuevo sistema sí contaba con esa robustez para hacer esa recepción de facturas, lo cual fue exitoso en ese proceso. Y la segunda parte, el segundo gran objetivo, era que aquellas empresas que ya hacíamos factura electrónica, ya teníamos software de factura electrónica, pudiéramos probar los cambios reglamentarios, los cambios técnicos y garantizar que teníamos una transición o una migración hacia el nuevo modelo sin ningún percance. Otro tema importante que acontece en agosto del próximo año es que se publica el decreto 1349 de factoring electrónico. Desde la ley 1231 de 2008 se definía que la factura electrónica era un título de valor, sin embargo, no se decía cómo se debía circular la facturación, la factura. Eso, digamos, al final generaba un vacío jurídico en donde algunas organizaciones decían no la podemos circular, otras organizaciones hacían contratos entre 3 partes donde participaba el banco, el fondeador y el pagador y definían sus reglas de circulación de la factura. Con este decreto 1349, pues lo que sucede es que se aclara y se dice cómo va a circular. También se crea algo en Colombia, conceptualmente por ahora, que se llama el RUFE, inicialmente en la ley 1753, o el RIFEL, que ya cambiando de nombre en los manuales operativos, que básicamente es un depósito centralizado de facturas, o un registro único de facturas. ¿Para qué va a funcionar este registro único de facturas? Es en donde se van a registrar quiénes son los dueños o los poseedores de esa factura. Recuerden que la factura electrónica es un título valor. ¿Qué significa eso? Que es como tener un cheque. Es como tener un cheque en la mano y el cheque, si no está cruzado, yo lo puedo endosar y se lo puedo entregar a otra persona y esa persona lo puede cobrar. Entonces, la factura electrónica tiene esa propiedad que es un título valor. En Colombia, la factura electrónica se puede endosar también, se puede endosar y se puede registrar.
Para evitar todo tipo de fraudes existentes en el mundo electrónico, lo que hizo Colombia con esta ley 1753 del 2015 fue definir que se tiene que crear un registro único de facturas para registrar quién es el poseedor del documento. Inicialmente el poseedor del documento es la empresa, pyme o proveedora o grande que emite la factura. Si el señor la endosa y se la vende al sector financiero, en ese momento cambia de dueño, cambia de titular y pasa a ser del comprador. Entonces, para eso va a existir ese registro único de factura electrónica. Los 8 grandes cambios que visualizamos o que vemos o que nos trajo el 2242 del 2015, pues básicamente están presentados en este documento. Y básicamente es el inicio, por ejemplo. El inicio de las operaciones, antes había que ir a la DIAN y decirle, vamos a iniciar factura electrónica en formato 1301 y después en 15 días y después el formato 1302 para pedir la numeración. Ese proceso ya cambió, ahora se puede hacer directamente desde el MUISCA, de una forma electrónica desde la oficina de cada uno de ustedes. Y también otro tema que cambió es que pueden pedir la numeración y hay que pedir una numeración de contingencia con un prefijo específico que es el CSFE, mismo que tiene que ser usado en caso de contingencia de los sistemas de ERPs o contables que generen la factura. El XML, para los que no son tan tecnológicos, el XML es un tipo de archivo que básicamente contiene en un orden específico los datos. Entonces doy un ejemplo, ese XML tiene definido que en el campo 1 o en la posición 1 viene el nombre del cliente, en la posición 2 el NIC, en la posición 3 cuánto se le vendió. Entonces el XML básicamente fue definido por la DIAN basados en un estándar internacional que es el UEL, y dijo, este es el estándar nacional para el intercambio de facturas electrónicas, notas crédito y notas débito. ¿Eso por qué es importante? Porque si ustedes le emiten factura electrónica digamos a Marilo, o si se le emiten a Cemex, nosotros la recibimos con IBIL. Pero si se la emiten a otro cliente y ese señor no tiene IBIL, no importa, porque ya está estandarizado, ya está definido cuál es el orden de los datos y en dónde se van a encontrar cada uno de los datos. Entonces, en ese orden de ideas, este XML también lo que garantiza es la interoperabilidad de operadores. O sea, nosotros podemos recibir facturas electrónicas de cualquier emisor o también podemos emitirle facturas electrónicas a cualquier receptor. El PDF básicamente es la factura física que ustedes hoy trabajan o seguramente también la pueden trabajar como factura digital en un PDF. A ese PDF hay que abrirle un espacio pequeño, más o menos de 2 por 2 centímetros, en donde hay que ponerle un código QR. Un código QR es un código cuadradito de barras que básicamente representa la información del CUFE, que el CUFE básicamente es el Código Único de Factura Electrónica y básicamente es el que identifica de manera única cada factura en el país. Si ese código de barras se puede leer con un celular o que tenga lector o con alguna herramienta, con una pistola de lectora de código de barras, y va a entregar los datos de esa factura. Va a entregar el cliente, va a entregar quién lo firmó, etcétera, y con herramientas que tenemos nosotros podemos incluso validar si esa factura es legal o si esa factura no es legal. Como les comentaba, la ley 527 del 99 definió lo que es la firma digital, y luego el decreto 2364 aclara lo que es la firma electrónica. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle en el curso que viene más adelante, pero lo que dice la DIAN es usen firma digital para emitir la factura con un estándar específico
que es el XADES EPES. Entonces él define cómo se tienen que hacer las facturas. Eso es supremamente tecnológico, eso es nuestro trabajo saber cómo se hace eso, es nuestro trabajo mantenerlo actualizado, etcétera. Entonces, ustedes no se preocupan por eso. ¿Ustedes por qué sí se preocupan? Por el certificado digital. El certificado digital, pues hay que, se lo entrega una autoridad de certificación a través de un proceso que nosotros mismos manejamos. Se solicita, ustedes entregan ciertos documentos, hay una validación, la autoridad de certificación hace una validación y a vuelta nos entrega un certificado digital firmado. En ningún momento sale de, nosotros no trabajamos con tokens o con archivos P12, sino con máquinas criptográficas que se llaman HSM, y es allí donde se almacena el componente privado, la contraseña, digámoslo así, con la que se firman todas las facturas. Eso nunca sale del HSM, que es hardware criptográfico, sino que se entrega a la autoridad de certificación para que lo firme y después se complementa en el HSM, y es la forma más segura que existe hoy para el manejo de certificados digitales. La DIAN también definió dentro de las resoluciones otros XMLs que son el rechazo y el acuse de recibo. Si ustedes le emiten una factura electrónica a una empresa como General Motors, a la que nosotros le manejamos, por ejemplo, la recepción, ustedes van a recibir un XML en donde viene la información de ese acuse de recibo. Viene también con una firma electrónica, viene un código de aceptación y también viene una representación gráfica, que al final es el PDF, en donde se ve que ese documento, digamos, es la representación de los datos que vienen en el XML, en donde se ve que esa factura fue aceptada o fue rechazada por X o Y motivo. Otro tema que cambia la DIAN de manera importante a lo que se venía haciendo desde el 2007 es que el reporte a la DIAN era cada 2 meses. Ahora la DIAN lo que pide es que en menos de 48 horas después de emitida la factura se le entregue una copia de ese documento. Esa copia nosotros, esa también es nuestra tarea, es la tarea de un proveedor tecnológico, entregarle la factura a la DIAN, conectarse a la DIAN con la seguridad que ellos piden, con los protocolos que ellos piden, etcétera. Esos son procedimientos que nosotros tenemos que hacer. Dentro de esos 8 grandes cambios, entonces, 6 de ellos son supremamente tecnológicos, que básicamente son temas como el XML, el PDF, la firma, o entender el rechazo y el acuse de recibo, como se los comentaba, y hacer el reporte a la DIAN. Esos son temas que son netamente tecnológicos y que son absolutamente cubiertos por nosotros. El emisor, ¿qué sí tiene que hacer? Tiene que ingresar a la plataforma Muisca de la DIAN, tiene que validar su procedimiento para iniciar, tiene que pedir autorizaciones y tiene que hacer todo el proceso. No significa que ustedes lo vayan a hacer solos o que no haya una guía de cómo hacer ese procedimiento. Nosotros los guiamos en el proceso de solicitud frente a la DIAN y les decimos cómo es ese paso hacia la facturación electrónica. El otro tema es el certificado digital, que como decíamos ahorita hay una entrega de documentos, hay un proceso de validación de identidad, y eso tampoco lo podemos hacer por ustedes, es algo que tienen que hacer ustedes ya directamente con estas autoridades. Frente a la DIAN, entonces, como les decía, se hizo un piloto. El piloto básicamente duró 6 meses, con 60 empresas. Tenía como objetivos específicos probar los sistemas en los 2 puntos, tanto el proveedor tecnológico FIM y como la DIAN. Actualmente en la DIAN, en el Muisca, para los que sean muy cercanos a este sistema, y para los que no, este es el sistema de la DIAN, en donde se hacen, digamos, todos los temas de declaraciones, etcétera.
En este sistema se han habilitado unas nuevas pestañas que básicamente tienen eh, varias opciones como activación o inicio de operaciones, pedir resoluciones, etc. Cuando se habilitan, bien sea voluntario o obligado, van a tener este mensaje ustedes. Si son voluntarios, pues ustedes deciden cuándo oprimir este acepto. Si son obligados, este botón, digámoslo así, lo van a oprimir por ustedes, que va a ser la DIAN en algún momento. Una vez hagamos este clic acá, vamos a tener o tienen 6 meses para terminar la implementación. Los que sean voluntarios, pues claramente deciden cuándo hacer esto y pueden tomar sus precauciones previamente, que es lo que nosotros estamos sugiriendo en este momento. No esperen a que los obliguen, sino definan el proceso, definan el proveedor, hagan un proceso de selección, firmen contrato, hagan revisión, inicien pruebas, verifiquen que todo funciona adecuadamente y después sí hacemos clic en este botón. Una vez se hace esto, lo que se espera es ver algo así como lo que se muestra en esta pantalla, facturas que se entregan de pruebas. La DIAN tiene disponibles ya 2 ambientes, uno es el ambiente de pruebas, pero ahorita vamos a ver también un ambiente productivo. Lo que se espera es que se manden facturas que digan exitosas, que han sido entregadas o recibidas por la DIAN de forma exitosa. A cada factura se le valida, a cada factura electrónica se le validan 8 diferentes aspectos. Cada uno de estos aspectos los vamos a detallar en el curso que hemos comentado, en donde se hacen validaciones de, por ejemplo, si el root del emisor es un root activo. Las notas crédito también tienen que ser electrónicas. A veces se olvida de hablar de todos los documentos, pero la factura electrónica y la nota crédito o nota débito, si la usan, son documentos que al migrar o al pasar a factura electrónica también tienen que pasar al mundo electrónico. La nota crédito también hay que notificarla a la DIAN y también se le hacen unas validaciones, en total son 6 validaciones. Importante, la nota crédito no tiene CUFE y la nota crédito, recuerden que siempre se trabaja con numeración interna, o sea, numeración propia de la empresa emisora. Una vez superadas o entregadas estas facturas, se le da verificar y el sistema de la DIAN verifica si esas pruebas han sido suficientes para considerar que pueden salir a productivo. Si no han sido suficientes, el sistema lo que va a generarles o les va a decir es: le faltan más facturas, todavía no me han dado notas crédito. El mismo sistema de la DIAN va a notificarles qué es lo que hace falta. Pero en caso que ya hayan superado las pruebas necesarias, el software va a pasar a un estado de pruebas exitosas. Una vez pase a pruebas exitosas, ustedes ya deciden cuándo pasar a productivo completamente y le van a dar a activar al software y va a pasar a un estado productivo en donde les llega a ustedes una clave de control técnico, unos usuarios de productivo, etcétera, y van a permanecer los 2 ambientes, un ambiente de pruebas y un ambiente de productivo. Bueno, aquí vamos a pasar un poco, esto lo vamos a detallar en el curso, cuál es el flujo de datos de la factura electrónica, cuáles son los entes y los participantes de facturación electrónica que hoy participan en Colombia, que básicamente inician con la ONAC, las autoridades de certificación, los entes certificadores que validan, por ejemplo, si nosotros cumplimos con estándares internacionales de seguridad, y nos entregan que ya tenemos la ISO 27001, y cómo es el flujo de datos de información para la facturación electrónica, incluso
incluyendo también el tema de la venta de la factura electrónica o factoring. Los beneficios que se tienen para los facturadores, para los voluntarios de factura electrónica, son muchos y son diferentes dependiendo del negocio de cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes emiten las facturas, nosotros dentro de nuestras estadísticas y los clientes que hemos orientado, la factura electrónica se puede entregar hasta 3 días menos que una factura física. ¿Por qué? Pues porque la factura física hay que imprimirla, hay que entregarla mientras llega el mensajero, mientras la lleva, etcétera. Si están en la misma ciudad, pues es más corto, pero si están en otra ciudad se demora. Si la factura física va con errores, pues hay que devolverla, hay que cambiarla, etcétera, y se pierden bastantes días. Y recuerden que la factura, cuando se radica una factura, el tiempo de pago empieza a contar a partir de la fecha de radicación. Eso significa que ahorrarme 3 días en la radicación de la factura significa mejorar un poco el flujo de caja. En otros casos de éxito que tenemos, hemos colocado botones de pago cuando se entregan la factura. Al tener otras opciones de pago los clientes, pues resulta que se mejora el recaudo utilizando este tipo de medios. Entonces se notifica la factura y la persona puede hacer clic y puede pagar el documento automáticamente. Entonces también se mejora el recaudo. Otro tema importante que veremos tenemos un video, un caso de éxito documentado que veremos en el curso más largo, porque ahorita no alcanzamos, es cómo se disminuyeron los costos financieros del recaudo. Si ustedes recaudan físicamente, eso tiene un costo. A ustedes el banco por ese recaudo les cobra, dependiendo del banco, pero entre 1.000 y 1.500 pesos. En cambio, por el recaudo por botón de pago es mucho más bajo. Entonces ustedes se pueden ahorrar ese costo de recaudo físico porque ya están implementando otras opciones de pago. Habrán las personas o los clientes que digan, no, pero yo no tengo computador o no sé manejar la tecnología, etcétera. Pues todavía la seguirá pagando física y una factura electrónica no es pecado imprimirla. No puede imprimir una factura electrónica e irla a pagar un banco. Obviamente lo que estamos haciendo acá es poniendo otras opciones para que las empresas, para que los clientes puedan pagar más rápido, puedan hacer uso más rápido de otras opciones tecnológicas. Otro tema que hemos hecho es la mejora de la cartera. Cuando se emiten las facturas normalmente tienen fecha de vencimiento, entonces es un trabajo de e-bill del software notificarle al receptor de la factura que no se le olvide el pago. Oiga, su factura está próxima a vencer, vence en 5 días, por favor recuerde pagarla, por favor. O ya se le venció su factura hace 5 días, por favor recuerde, no olvide hacer el pago. Puede ser un mensaje de texto, puede ser un correo electrónico. También muchas organizaciones hoy tienen un desgaste operativo altísimo haciendo algo que son los estados de cuenta o la circularización de cartera. Aquellas cartas pro forma en donde se dice a 30, 60, 90, más de 120 días, estas son las obligaciones que tienen con nosotros, etc. Nosotros hacemos ese tipo de documentos automáticamente y se los mandamos a sus clientes para que ellos puedan mejorar su cartera. Y eso es otro beneficio que tienen en el mundo digital. Para los que sean grandes compradores o tengan bastante flujo, bastantes proveedores, etc., con soluciones de factura electrónica, básicamente lo que se expone son portales de proveedor, donde el proveedor entra y se autoaprovisiona de información. Entonces, ya recibieron la factura, ya me la van a pagar, me la pagan en tal día o me la rechazaron por esto y este motivo. Al final llegará un momento en Colombia en el que
en el que se eliminen o que desaparezcan las ventanillas de erradicación de factura. Entonces ya imaginémonos en unos 4 años que ya no existirá, ya hablar de ventanillas de erradicación de factura y que corra porque la cierran a las 4 y que solo los miércoles, etcétera, ya ese tema no va a suceder. Todos los que son grandes compradores están implementando soluciones de recepción de factura electrónica que hacen validaciones automáticas y les dicen a los proveedores, les dicen su factura fue radicada o fue rechazada por este y por este motivo. Entonces, si ustedes son grandes receptores, también van a poder optimizar ese proceso de recepción de factura electrónica. Y con el tema del tema financiero, ustedes pueden ofertar o aceptar una oferta del sector financiero en donde les hacen un descuento sobre el valor total, sobre el valor neto a pagar, les hacen un descuento, es un descuento financiero, pero no tienen que esperar los 90, los 60, los 120 días a que el pagador les pague la factura. Yo estoy seguro que en este grupo muchos de ustedes pues les pagan a estos términos, entonces una forma de mejorar el flujo de caja y la liquidez pues es usar factura electrónica, emitir factura electrónica y este tipo de procesos que emiten y pueden generar la liquidez que necesitan. Bueno, ya me quedan 15 minutos, entonces vamos a ver un poco, como les digo, ahorita es muy corto el tiempo, pero en la charla vamos a detallar mucho más todos los temas que estamos comentando, pero vamos a ver cómo se ve la factura electrónica en un par de ejemplos implementados desde hace varios años. Entonces, por ejemplo, Tigo básicamente, o normalmente cuando se llega a una organización, lo que nos encontramos es que ya tienen un sistema, ¿sí? Un sistema donde hacen sus facturas. A veces también llegamos y resulta que las hacen en papel, manuscritas, a mano. O a veces también encontramos que tienen un software contable en donde las hacen. Entonces, digamos, esas son las diferentes opciones, donde tienen un ERP completo, donde tienen un software contable o donde sencillamente las hacen en papel a mano. Para cualquiera de ese tipo de opciones, pues nosotros básicamente lo que hacemos es, si es de los primeros mundos, si ustedes tienen un sistema como Sigo, como Elisa, como Ciesa, como SAP Business One, tenemos un conector, una forma de extraer esos datos de una forma fácil donde ustedes no necesitan pagar un desarrollo a este tipo de adicional, sino extraemos los datos y los recibimos y los convertimos en facturación, en factura electrónica. Recuerden que nosotros creamos el XML, hacemos la firma del documento, se la entregamos a la DIAN, pero también se la entregamos al cliente. El cliente recibe una notificación, bien sea por correo electrónico o mensaje de texto, en donde se le notifica que su factura electrónica ha sido emitida. También se la podemos adjuntar o no. Eso dependerá de ustedes qué quieren hacer. Pueden adjuntar el documento o más bien invitarlos a que vayan a un portal para que bajen o descarguen la facturación electrónica. En ese portal pues van a poder ver los documentos y van a poder hacer clic y ver el documento de la factura emitida. Ahora bien, ustedes también, otra cosa que pueden estar pensando es, bueno, si a mí todos los clientes me entregan un mail con una factura y después entonces yo tengo que empezar a buscar los correos para organizar las facturas, dónde están, o si otros proveedores me ponen a entrar a un portal, voy a terminar con 10 portales, 10 contraseñas, ingresando a diferentes puntos. Entonces, también es importante que nuestra solución de recepción lo que hace justamente es centralizar eso. Entonces, ustedes ya le informan a la DIAN, ustedes le dicen a la DIAN, no, yo recibo la factura electrónica a través de este centralizador, que es eBill Receptor, mándemela acá. Entonces, todas las facturas y correos
van a pasar a través de nosotros y nosotros se las centralizamos y ustedes la van a ver en un punto común. Otro tema, otro ejemplo de implementación es este que es el de General Motors, en donde en la parte de arriba ustedes ven cómo es un portal de clientes, o sea, por acá entra el cliente y ve las facturas y ve el histórico de las facturas. Abajo lo que ven es un documento típico factura como se manejaba en papel desde siempre, y la única gran diferencia es que ahora lo que tienen es este símbolo o este código de barras QR que muestra la firma digital, que muestra ciertos datos básicos y que identifica de manera única cada documento en el país. Este es el único adicional, este es el único cambio que ahora la DIAN nos pide, tenemos que hacer para cada documento. Entonces recuerden que pues ese es el CUFE representado en un código de barras QR para visualizar la factura. Estos son ejemplos de proveedor, de portales de clientes. Sin embargo, como les digo, si ustedes, por ejemplo, recibían facturas de cada uno de estos, pues tenían cuatro usuarios, que al final, como somos IBIL, como es el mismo, entonces realmente ustedes ya van a poder unificar eso, pero si fueran facturas de otros proveedores tecnológicos, entonces nosotros lo que ustedes hacen es tener el IBIL receptor o un punto centralizado de facturas electrónicas, y ahí nosotros recibimos todos los documentos y ustedes entran es por la plataforma centralizadora de las facturas. Y ya, digamos, para ir cerrando y viendo otras opciones de entrega, pues básicamente la factura electrónica también se puede entregar y también se puede recibir a través de la aplicación móvil. Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos de la aplicación móvil donde están los documentos recibidos o los documentos emitidos. Se puede ver el PDF, lo puedo abrir, tengo opciones de pago. Si es un proveedor, entonces puedo tener el botón de pago allí para pagarla. O si son facturas emitidas, voy a poder hacer un factoring del documento electrónico. Esta es el cómo ustedes pueden ver, en cambio de tener un acceso a los 4 o 5 portales de todos los emisores de factura electrónica, realmente lo que ustedes hacen es descargar una aplicación móvil o acceder a un portal web, y en ese punto se van a centralizar todos los documentos electrónicos que ustedes hayan recibido. ¿Y cómo se hace eso? Básicamente diciéndole a la DIAN un correo electrónico en donde ustedes reciben, y ese correo electrónico es un correo que nosotros les damos, que nosotros les proveemos. Nosotros recibimos los documentos y se los ponemos a ustedes en su aplicación móvil para recepción. Entonces, digamos que al final de la charla, para el curso, digamos, más detallado, lo que vamos a ver es el modelo de recepción y el modelo jurídico de la factura electrónica, todas las condiciones de aceptación y rechazo de la factura. Sin embargo, ya para ir cerrando, que hablamos de los beneficios, incluso los tenemos cuantificados. Entonces se mejora la eficiencia de los procesos de una forma significativa, porque pues yo emito la factura en mi ERP, ustedes no tienen que cambiar el sistema contable, como les decía, ustedes no tienen que quitar el sistema que hoy tienen. Nosotros no somos un sistema contable, nosotros somos una impresora electrónica, llamémoslo así. Nosotros imprimimos la factura electrónica y lo que hacemos es que nos conectamos a esos ERPs o a esos sistemas contables. Ustedes siguen haciendo la factura en ese sistema y se manda a través de eso se llama una interfaz, un plugin, un conector, la información, y nosotros generamos ya los documentos. Entonces ustedes ya no imprimen,
Entonces van a mejorar sus procesos, reduciendo también el uso del papel, eliminando la entrega física, el archivo. Muchas veces en muchas organizaciones las facturas ahí van pesando y van pagando arriendo. Entonces tienen su ubicación física y esa ubicación física cuesta y tiene un costo de metro cuadrado que también se está pagando. Entonces eso también es otro beneficio y otra ganancia que se va poniendo. Si el mercado, digamos, en la industria de ustedes, en donde están, tienen o saben que sus clientes, por ejemplo, pueden estar interesados en usar un botón de pago, pues podemos ponerle el botón de pago para que el pago sea también automático, electrónico, y al final es otra opción. Si el señor cliente quiere ir y pagar en el banco, pues vaya y pague en el banco o hacer una transferencia bancaria en su sistema ya que tiene configurado, pues también la puede hacer, pero al final tiene otra opción para hacerlo. Mejora la relación con sus clientes. Para clientes frecuentes, digamos, funciona muy bien este tipo de portales en donde ellos ingresan y ven todo el histórico de los documentos, pueden generar reportes, pueden ver toda la información que se ha emitido de una facturación a un cliente, digamos, frecuente. O lo puede ver también por la aplicación móvil, como veíamos. Y con las funcionalidades electrónicas, entonces básicamente también ayudamos a mejorar la gestión de cartera. Automáticamente el sistema lo que hace es entregar avisos de vencimiento de factura, estados de cuenta, circularización de cartera, etcétera, para sus clientes. Entonces, esos son los beneficios. Es un abrebocas, digamos, para lo que se viene muy prontamente, que es este curso que les comentará Miguel y les informaremos de todo el proceso y todo el tema, en donde vamos a ver ya más detallada el modelo de factura electrónica, el marco jurídico, los procedimientos de inicio con la DIAN, etcétera, y cómo se implementa esto sin tener que pedir desarrollos o cambiar de software, etcétera, para que sea un proceso muy, muy fácil de integración, de implementación. ¿Vale? Entonces, Miguel, no sé si ahí comentas algo, abrimos... Oscar, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. Les recuerdo, para ver esta sesión en formato grabado lo pueden hacer en www.unipymes.com o en nuestro canal de YouTube a partir de mañana en la mañana. Antes de cerrar, infortunadamente no tenemos tiempo para hacer ronda de preguntas. Vamos directamente con nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Y recordarles, como bien decía Oscar, que en abril tendremos el programa con Oscar para ahondar en todos estos temas que vimos hoy. Pueden consultar toda la parrilla académica en www.unipymes.com, conocer toda la temática del programa e inscribirse. De esta manera cerramos el sondeo. En pantalla van a tener el correo al que le pueden hacer llegar a Oscar las inquietudes que no pudimos resolver en vivo, las que surjan a partir de la sesión. Perfecto, ahí ya la van a tener. Mientras tanto, Oscar, en nombre de la Escuela Empresarial Latina Unipymes, expresamos nuestro agradecimiento. Y a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia de atención. El miércoles 8 de marzo continuamos con la conferencia Cómo gestionar con éxito el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo según el decreto 052 de enero de 2017 con la experta Nora Alonso Blanco. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea que tengan una feliz semana. Hasta pronto.